Casa de Oración es una iglesia que nació en el corazón de Dios y somos una comunidad de personas que se unen para servir y adorar al verdadero Dios. Somos una familia que espera con las puertas abiertas a cada pequeño, cada joven, a cada anciano, a cada familia, a quienes están enfermos y sin esperanza, a quienes están afligidos y no encuentran paz, a quienes se reconocen como pecadores y necesitan el perdón de Dios, a quienes buscan la verdad, a quienes necesitan un camino y anhelan un propósito, a quienes requieran un refugio y precisan soluciones, sobre todo para conocer a Dios. Estamos muy contentos que hayas llegado a esta casa, ya que nuestra casa es tu casa. Al estar aquí, ya eres parte de nosotros y de nuestra familia. Ya no estás solo. Bienvenido a casa. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor, mis amados hermanos. Estamos contentos de estar aquí en su presencia. Esta casa es un lugar para cada uno de ustedes. Tenga libertad de estar aquí, no solamente el día de hoy, también todos los días que ustedes quieren estar congregando, alabando a Dios, escuchando su palabra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Antes de continuar con la palabra de Dios, quisiera hacerles una invitación también. Los días miércoles tenemos oración. ¿Cuántos saben eso? Y este miércoles es la última oportunidad que usted tiene para cerrar el año en la presencia de Dios. Porque el próximo miércoles, no el que viene, sino el que viene después, ¿qué fecha es? 24, ¿no? Es que todo ese mundo se va a preparar para su cena navideña. Y el próximo miércoles, ¿qué día es? 31. Así es que de esos días no va a haber noche de oración porque cada uno va a estar pasando con su familia. Por eso, el otro miércoles los voy a ver aquí. ¿Cuánto dicen amén? Ajá, los amenes como que están medio suaves. ¿Cuántos van a estar el próximo miércoles aquí en la noche? Amén. Venga, porque sabe que cuando uno cree que Dios responde las oraciones, ¿sí? Con fe, el Señor se mueve de una manera sobrenatural, mis amados hermanos. Así que dile a tu costado, te quiero ver el miércoles en la oración, no vayas a faltar. Amén. Entonces este miércoles vamos a estar con la casa llena. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar el día de hoy acerca de lo que estamos viviendo en este último mes, ¿no? Mes de diciembre. Estamos viendo lo que es la Navidad. Y bueno, la Navidad, no vamos a entrar en esa discusión si es que el creyente puede no celebrar la Navidad. Ya es un tema, me parece que ya lo hemos superado. Y acá no nos estamos peleando si podemos o no podemos celebrar la Navidad. Pero lo que sí queremos hoy hablar es de la razón del por qué nosotros celebramos. Porque puede ser que de pronto dejamos de celebrar a la verdadera razón del por qué nos juntamos cada 24 de diciembre. Y esa verdadera razón se llama Jesús. Amén, mis hermanos. Es el motivo por el cual nos unimos y por el cual adoramos esa noche. Porque un día, obviamente, el Señor no llegó el 24, 25 de diciembre. Y no voy a hablar en qué fecha por el calendario judío, por las características de esa época. No voy a hablar en esas cosas, pero Cristo, lo más importante es que vino a la tierra, a nacer en un pesebre, en un lugar terrible, en un lugar no apto para un rey, pero ahí el Señor Jesús descendió para darnos
vida y vida en abundancia. Yo quiero hablar el día de hoy sobre que el hombre quiso llegar a Dios por sus propias fuerzas, pero al no poder, Dios tomó acción. Quiero invitarte a Génesis capítulo 11. Este último sábado me invitaron los chicos de ACD a compartir con ellos, y también quisiera compartir con ustedes lo que ese día pude hablar a los corazones de los adolescentes de ACD. Dice en el libro de Génesis capítulo 11, vemos una construcción muy famosa, ¿no? ¿De qué construcción estamos hablando? De la Torre de Babel. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La Biblia habla de un pueblo que no le pone exactamente un nombre, pero sí nos da una característica muy fuerte de este grupo de personas, que dice que estaban unidos, que estaban pensando una sola cosa, y el pensamiento que ellos tenían no involucraba a Dios. Lo único que involucraba era su propio orgullo y su propia razón para hacer que el mundo entero sepa de su existencia. Era una cultura que quería imponer su propio pensamiento. Y dijeron, ¿qué cosa dijeron? Vamos a construir una edificación que sea capaz de tocar el cielo. Amados hermanos, ¿acaso no es la realidad que vemos hoy en día en la sociedad? ¿Acaso no vemos que es el día a día? Cada noticia que aparece es el hombre intentando apagar la palabra de Dios. Cada nueva publicación en las redes sociales es el ser humano intentando avanzar sin considerar a Dios en sus caminos. Con los adolescentes hablamos acerca del error y la poca sabiduría de querer construir algo alejado de Dios. ¿Sabe? Si usted alguna vez tiene la oportunidad de emprender algo, si tiene la oportunidad de empezar a decir yo voy a crecer en esta área, involucra a Dios en ese plan. Porque si no está Dios metido ahí, posiblemente termine mal. Y sabe que era lo extraordinario de esto, es que todos hablaban una misma cosa. Hermanos, yo creo que esa es la única vez que vemos a un grupo de personas en completa unidad. No toda unidad o no todo acuerdo finalmente trae algo positivo. Porque la gente a veces se une para hablar en contra de la voluntad de Dios. Y si yo quiero hablar ahora acerca del hombre en general, el hombre cree que puede llegar a Dios por su propia fuerza.
Ellos creían que bastaba lo que estaban construyendo, los ladrillos, bastaba lo que estaban edificando para llegar al cielo, pero no es así. Y a veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos las siguientes posturas o pensamientos. Soy una buena persona. Y como soy una buena persona, Dios me va a aceptar. Alguien más puede pensar, yo voy a la iglesia. Y como voy a la iglesia, ya estoy bien con Dios. Otros pueden pensar, yo, y esto me encanta porque muchas veces nos gusta o no lo decimos, pero nuestras acciones lo dicen fuerte. Yo controlo mi vida. Yo controlo lo que me sucede. No necesito a Dios. Miren, mis amados hermanos, ser una buena persona no es suficiente para llegar a Dios. ¿Sabe? Venir a la iglesia tampoco es suficiente para llegar a Dios. Y si tú crees que tu vida está controlada, si tú crees que tus planes están bien diseñados y que nadie te podrá obstáculo, estás equivocado, porque de pronto pasa algo y todo se derrumba. Estas personas, con el orgullo y la soberbia de su corazón, estaban construyendo, dicen, una torre que los acercara más a Dios. Y hay un proverbio, quiero que busquen conmigo ahora, por favor, en Proverbios capítulo 16. Está haciendo calor, ¿verdad? Ya no vengan con chompa, por favor, porque ya el clima ha cambiado, ¿eh? Proverbios capítulo 16, y es hora de sacar los ventiladores, creo, ¿no? Versículo 18. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Dice esta palabra, ahí si puedes subrayarlo en tu Biblia o márcalo en tu aplicación. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué cosa? La altivez de espíritu. Esta frase o esta palabra siempre ha tocado mi corazón. ¿Saben por qué? Porque yo tiendo a batallar contra el orgullo y contra la soberbia. Es algo que yo pienso que solamente me voy a librar de esta lucha cuando vaya al cielo, ¿no? Pero cada vez que me levanto, cada vez que hago algo, cada vez que tengo la oportunidad de presentarme ante personas, siempre está ese pensamiento, lo has hecho bien. Pero cuando no damos la gloria a Dios, eso se vuelve un problema. ¿Sabe? Esta gente, los que estaban levantando esa torre, solo estaban usando su altivez, solo estaban usando su soberbia para pretender construir algo que le hiciera la guerra a Dios. Pero sigamos la lectura de la palabra. Quiero que vayamos otra vez a Génesis, capítulo 11, y vamos a leer ahora el versículo número 5. ¿Estamos ahí? Amén, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Y descendió, ¿quién descendió? Ay, ¿no? Y descendió Jehová. Hay una palabra que dice lo siguiente: Dios no comparte, ¿qué cosa? Su gloria con nadie. Yo me imagino a Dios mirando a estos seres humanos levantando una torre y diciendo: llegaremos a Dios, subiremos allá
y podremos estar cerca del cielo, en su imaginación loca, ¿no? Y Dios dice, no, yo tengo que hacer algo. Y dice la palabra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparciré, o los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella. ¿Cómo se llamó? Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos las cosas y no involucramos a Dios, todo eso que entre comillas lo tenemos bien planificado, ¿no? ¿A cuánto les gusta planificar sus cosas, no? Ya tenemos todo así bien hecho, pero de la nada, aquello que hemos planificado de pronto pasa algo y es confundido. Tal como le pasó aquí a Babel. Hacían sus propios planes, sus propios proyectos y no involucraron a Dios. Y Dios descendió y dijo, no, vamos a confundir esto que están haciendo. Ahora, puede ser que yo esté en ese momento. Puede ser que de pronto yo estoy atravesando una etapa tipo Babel, en confusión, que no sé lo que tengo que realizar porque los planes que había elaborado bonito de pronto se han confundido todos. Pero lo más importante es reconocer que nos equivocamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Si yo no reconozco que metí la pata, ¿cómo puedo arreglar esta situación? Lo más triste es que algunos se entercan, mis amados hermanos. Lo más triste es que en vez de girar y decir, bueno, me equivoqué, Señor, perdóname, quiero hacer las cosas bien. No, se entercan y dicen, no, yo quiero hacerlo porque yo sé que estos planes están bien, pero la cosa no funciona y la cosa está confundida. Pero ahí seguimos intentando, sabiendo que Dios no está en ese proyecto y en ese plan. Y ahora regresando al tema de la redención de la Navidad, mis amados hermanos, el hombre pretende con sus acciones buenas llegar a Dios. Pero el apóstol Pablo alguna vez escribió lo siguiente, sé que lo conocen. Él escribió esto: por cuanto todos pecaron, complételo por favor, y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad pensaba llegar a Dios con sus propias fuerzas, su propia naturaleza, pero es imposible. El ser humano solo no puede llegar a Dios. El ser humano solo es incapaz. Quizás te molesta que alguien te diga que eres un incapaz, pero si lo pensamos en el sentido de que si es que yo puedo llegar a Dios por mí mismo, sabes que la Biblia dice que somos incapaces. No lo podemos hacer. Y es por eso que esas cosas son quebrantadas. Quiero que vayas conmigo ahora, por favor, a Juan. El Evangelio de Juan. Vamos a buscar, y acá hay un problema. El problema es, pero es imposible llegar a Dios.
Pero el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 14 va a escribir lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Como el hombre cuando intenta subir no puede llegar a Dios. Como el hombre intenta construir puentes. Al hombre no le gusta seguir el plan de Dios. Dios dice, tienes que arrepentirte. Y el hombre dice, no, yo puedo llegar a ti saltando lo que yo tengo que hacer. Yo puedo llegar a ti en mi propia fuerza, pero es imposible. Amados hermanos, nadie puede llegar a Dios por sí mismo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Dijo, yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, descenderé. Ya que ellos no pueden llegar a mí, ya que tú no puedes subir y llegar a mi presencia, yo tomo lugar y digo, yo descenderé. Miren lo que dice el apóstol Juan. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Me encanta cuando Juan habla del verbo. El verbo viene a ser el logos. Y el logos viene a ser la palabra de Dios. Cristo es la palabra que existe desde siempre. ¿Cuánto dicen amén? Cristo es la palabra que tiene divinidad, que tiene atributos de Dios mismo. Y Cristo es la palabra que tiene el poder de crear todo el universo. ¿Cuántos están expectantes de lo que va a pasar pronto por acá, por nuestros aires? ¿Qué cosa va a pasar? ¿Quién está enterado? Sí, sí es cierto, de rapto, pero algo más como que cósmico, ¿no? Se ha acercado una roca inmensa, ¿se acuerdan? A ver, ya he dado un poquito de pistas, ¿no? ¿Qué se va a acercar? Un cometa, ¿no? Viene pronto ese cometa y ese cometa viene desde muy lejos. A mí me encanta la astronomía, no digo astrología por si acaso, nada de esos símbolos del zodiaco. Estoy hablando de la astronomía, me encanta el universo, me encanta ver acerca de los, ¿cómo se llama esto? Los agujeros negros, qué potencia, ¿no? Esto de las estrellas de neutrones, las galaxias, qué tal poder. Hermano, todo eso. Jesucristo, con el poder de su palabra, cuando dijo, y sea la luz, todo eso se desató. Y todo lo que vemos y no vemos fue creado por el Señor Jesucristo. Imagínense ese poder inmenso. Un día decide tomar nuestra forma. Ay, hermanos, esto es muy fuerte. Hablamos de un concepto llamado la encarnación. La encarnación quiere decir que Dios Todopoderoso deja su gloria, desciende y se hace como tú. Toma mis debilidades, tiene las mismas flaquezas que tú y yo, tiene sed. ¿Cuántos tienen calor? También la palabra de Dios, cuando se toma la forma humana, experimenta el calor, experimenta el frío. Cuando se enfermó, experimentó seguramente una fiebre, o habrá experimentado de repente alguna infección.
De hecho, cuando fue crucificado, todo eso Cristo experimentó en su humanidad. Hermanos, el Verbo se hizo carne. Y cuando Cristo vino, dice en el libro de Filipenses, quiero que vayas conmigo ahí, por favor, Filipenses capítulo 2. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2 y vamos a ir al versículo 6. Dice la palabra del Señor. Y juntamente con Él nos resucitó. Ay, perdón, estoy en otro libro, Efesios. Y a veces uno se equivoca porque dice, ¿en qué versión estará leyendo, no? Y uno piensa que estoy leyendo en otra versión, pero vamos a rectificarnos. Filipenses 2, versículo 6, dice la palabra. Miren esto, lean conmigo, qué tremendo. El cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La encarnación, mis amados hermanos, fue un acto soberano de Dios. Cristo mismo decidió humillarse, ya que tú no podías llegar a Él, ya que intentaste levantar esas torres para llegar al Señor en tu propia buena conducta, en tus propias buenas acciones, y te fue imposible llegar a Él. Cristo tomó la decisión de acercarse a ti. Pero no le fue fácil. Se tuvo que volver carne como tú y como yo, para que eso sea posible. Se convirtió, imagínese esto, el Dios que con su sola palabra jugaba ahí con esas estrellas inmensas. El Dios que dice la palabra conoce a cada estrella por su propio nombre. ¿Usted sabe que nuestra estrella, cómo se llama? No. ¿Cómo se llama nuestra estrella? El sol, ¿no? Por favor, voy a ponerle C. El sol un día se va a hinchar. Crecerá tanto que nos va a quemar. Si Cristo aún no llega, eso es lo que va a pasar. No tengan miedo. Yo creo que ya el Señor nos va a llevar para esa época. No creo que vamos a pasar, obviamente, porque faltan millones de millones. Pero ese Dios que juega con los agujeros negros, que dice que es tan potente que ni la propia luz puede escapar de él, hermanos, se hizo frágil. Decidió venir acá una noche fría, allá en Palestina, allá en Israel, una noche fría. Él nace. No había lugar donde sus padres se hospedarían. Todo Belén estaba repleto. Pero una persona le dijo, mira, acá tengo un espacio. No es tan bonito, no es tan agradable. Era un establo. Ayer hablábamos con los adolescentes, ¿cómo es un establo, hermanos? Un establo no es algo agradable, es un lugar de animales. Es un lugar donde huele feo. Es un lugar donde de repente hay inmundicia en el piso. Es un lugar donde no es cómodo para un ser humano descansar.
Y ahí el Rey de Reyes, ahí esa palabra que crea el universo entero, decidió nacer en ese pesebre oliendo mal. Siendo el Todopoderoso, ahora era un niño recién nacido, frágil. Si se caía, le pasaba algo feo. Si lo abandonaban y no lo amamantaban, seguramente pasaba algo feo, porque se hizo frágil por ti, porque tú no podías llegar a Él. Él decidió bajar hasta lo más hondo. Y no solamente eso, bueno fuera que se haya hecho solamente humano, no, decidió entregar su vida. Y no fue una entrega bonita. Él tuvo que pasar humillaciones, tuvo que pasar golpizas fuertísimas y tuvo que ser expuesto en una forma de muerte reservada para los peores criminales. El Dios Todopoderoso ahora se acerca a mí, frágil, humano, para salvar mi vida. Y el apóstol Juan dice, Él, el Verbo de Dios, habitó entre nosotros. Esto es muy bonito. ¿Saben qué, mis amados hermanos? ¿Cuántos recuerdan al pueblo de Israel en el desierto? ¿Se acuerdan cómo fue ese tiempo? ¿Fue bonito o fue feo? Medio feo, ¿verdad? ¿A quién le gustaría estar 40 años en el desierto? Creo que a nadie, ¿no? Creo que a nadie. Y a Moisés peor todavía. Liderar a un pueblo tan rebelde debe haber sido tan difícil para él. Pero había algo en medio del campamento. ¿Saben? Los campamentos de Israel se ordenaban en forma circular. Y en el centro, ¿saben qué es lo que había? El tabernáculo de Dios. ¿Y saben qué era el tabernáculo? Era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero cuando el profeta dice en Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros, ya no era necesario ese tabernáculo, que era simplemente maderas y telas, pieles, que simplemente eran una imagen de lo que venía más adelante. Cristo Jesús, hermanos amados, con sus pies llenos de polvo, compartiendo con sus discípulos. Era el tabernáculo de Dios en medio de ellos. ¿Sabe? Por eso Juan dice, habitó entre nosotros, dando a entender que ya el tabernáculo de esa época era insuficiente, porque ahora Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, estaba en medio de ellos. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¿Cuántos se alegran por eso? Pero sabes que no era solamente para ellos. ¿Usted sabe quién está aquí? Ese mismo niño que un día estuvo en ese pesebre, ese mismo hombre que un día estuvo en la cruz y que un día salió victorioso de la tumba y que un día sus discípulos lo vieron irse al cielo, está aquí. El tabernáculo de Dios, Cristo, aquí en medio de nosotros. Donde yo puedo estar feliz, donde yo puedo estar tranquilo a pesar de todo lo que pueda pasar. Él está habitando conmigo. Ya no es el Dios lejano, es el Dios cercano a mí. Y ¿sabe qué dice el apóstol más adelante? Vimos su gloria.
Algo bonito de esto que yo quiero apuntar es lo siguiente. Si bien es cierto, ellos vieron su gloria en la transfiguración, pero no solamente vieron su gloria de esa forma. ¿Sabe qué vieron en Jesús? Vieron una vida obediente al Padre. ¿Usted se acuerda cuando estaba Jesús en el Getsemaní? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hermanos, la angustia. No sé si usted alguna vez experimentó un nivel de estrés muy grande, ¿no? No sé si de repente tenía que entregar algo en una fecha y no lo tenía y estaba estresado. Ay, espero poder hacer. Pero Jesús sabía que esa última noche era la última noche en libertad y que en unas horas lo iban a capturar y que luego lo iban a maltratar y que luego lo iban a crucificar. Y ahí Jesús, derramando gotas como de sangre, Él le dice a su Padre: Señor, me encantaría que esta copa no lo pudiera tomar. Me encantaría. Señor, Padre, por favor, que esta copa no lo tome. Pero luego el Verbo de Dios dice: pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Cuando dice vimos su gloria, no solamente habla de su poder, habla también de su obediencia. Y también de sus señales y también de su muerte en la cruz, de su resurrección y de su exaltación. Pero ¿saben por qué pasó todo esto y por qué tenemos aquí adornado el templo? Nos gozamos cuando llega el tiempo de Navidad. ¿Cuánto dicen amén? De hecho, mis amados hermanos, el próximo domingo, ¿qué fecha es? 21. Saca tu agenda. A ver, quiero verlos apuntar eso. El domingo 21 a las 8 de la noche tenemos nuestra noche de celebración de Navidad. No vayas a faltar. Dile a tu costado: no faltes. No faltes. Nos alegramos en este tiempo de Navidad, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿por qué hizo Cristo todo esto? ¿Por qué? En Lucas capítulo 19, versículo 10. Quiero que busquen conmigo, por favor. Cristo, cuando hace algo, hace con un propósito. Dice su palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow, qué tremendo. ¿Alguna vez se te ha perdido algo importante para ti? ¿A cuánto se le perdió alguna vez el DNI? Oh, qué terrible. ¿Cómo vas a cobrar el sueldo? Seguramente tenías que hacer algo importante y no pudiste porque no tenías el DNI. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta que te faltaba el DNI? ¿Qué hiciste? ¿Pusiste en la casa qué cosa? Patas arriba, buscando en cada rincón, ¿sí o no? ¿Amén? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque era algo importante para ti. Porque era algo vital para ti. A los músicos, por ejemplo, si a Baruch se le pierde su pedal del piano, ¿qué haces, Baruch? Lo buscas, ¿verdad? Porque sin él es feo tocar, ¿no? A los guitarristas, si se le pierde la púa a Mateo, ¿qué haces? La buscas, y si no la buscas, te compras otra, ¿no? Lo que es importante para nosotros, no simplemente lo abandonamos, lo buscamos. Cristo Jesús, ¿sabes por qué vino a buscarte? Porque para Él, literalmente, eres importante. Porque para Él, tú mereces que Él venga a buscarte.
Para Él es necesario pasar todo ese proceso. Era necesario dejar la gloria en el cielo, hacerse humano. Era necesario dejar su poder increíble, hacerse frágil. Era necesario venir y padecer calor, frío, enfermedad, hambre, porque Él era necesario buscar tu vida. Pero sabes, no solamente buscarte, dice la palabra, salvar lo que se había perdido. Cristo quiere salvar tu vida. Yo no sé si aquí alguien vino y aún no tuvo esa oportunidad de decirle, Señor, te abro mi corazón. Pero sabes, te quiero decir algo, Cristo, si estás acá es porque Él te está buscando. ¿Pero para qué? Para salvar tu vida. Él quiere darte un sentido más excelente a tu existir. Sabes, mientras el hombre intenta subir y llegar a Dios, Cristo responde. ¿Y de qué manera? Acercándose a nosotros. Babel, como empezamos nosotros este mensaje, Babel significa orgullo y significa confusión. Eso nosotros traemos a Dios. Dios, yo tengo confusión, tengo soberbia, tengo orgullo. Pero cuando Cristo viene hacia mí, Él viene con gracia. ¿Sabes qué es gracia? Gracia es que Él te da lo que no mereces. Él te da no de acuerdo a tu conducta. Él te da un favor. Él te da un regalo. Él te da una gracia. Y Él viene con humildad en forma de tal manera que se humilló, dice, hasta lo sumo. Pero viene con algo muy importante, que Él viene con la salvación para ti y para mí. La salvación que a ti no te cuesta nada, pero que Él le costó absolutamente todo, Él te lo da gratis esta noche. Y yo quiero terminar este tiempo orando al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por nosotros. Amado Señor, gracias por venir a buscarnos y darnos salvación. Gracias porque ahora podemos disfrutar de ti como el Dios que habita en medio de nosotros. Gracias porque un día nos salvaste, nos diste vida, nos rescataste. Y hoy estamos en este lugar porque un día, Señor, tú decidiste venir a esta tierra, hacerte frágil y en tu fragilidad salvarnos. Pero, Señor, en esta noche queremos rogarte que sigas trabajando en nosotros, Señor. Que sigas construyendo en nuestras vidas lo que tengas que construir. Y si hay algo que estamos levantando en nuestra propia opinión, por favor, destrúyelo. Si hay algún plan que estamos haciendo y tú no estás involucrado, por favor, confúndelo. Porque lo que queremos es estar contigo. Porque lo que queremos es caminar en tu perfecta voluntad. Y si alguien acá nos visita por primera vez y Dios ha hablado a tu corazón y quieres invitarle a Él a entrar a tu vida y cambiar todo lo que has traído esta noche, si es así, te invito a que hagas esta oración conmigo. Y yo le pido al Espíritu Santo
que Él produzca un milagro esta noche, que Él produzca una revelación de Cristo como Salvador en tu vida. Señor, te doy muchas gracias. He escuchado tu palabra y he entendido que necesito de ti. Reconozco, mi Dios, mis pecados, mi necesidad de un Salvador. Reconozco que alejado de ti soy nada. Señor, te pido perdón por todas las cosas que he hecho. Te pido perdón por darte la espalda y, como la historia de Babel, te pido perdón por querer construir mi vida alejado de ti. Pero Señor, hoy me arrepiento y te pido, entra a mi corazón. Y te pido que me limpies, me purifiques y que hagas algo nuevo en mí. Que traigas gracia sobre mí, que traigas misericordia. Salva mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.